Bienvenidos a Reportereando por el Mundo, un podcast de Diana Chivatá y Albina Velasco. Para todos los que estamos en la adolescencia, la adultez, viajes, migración, salud, trabajo, relaciones, mudanzas y los dilemas reales de estar en los 30, 40 o más, solteros, en pareja, casados o sin hijos. Aquí hablamos sin filtro y conversamos con personas que han cruzado fronteras, cambiado de carrera o reconstruido su vida desde cero. Historias reales, decisiones que duelen, sorprenden y transforman. Reportereando por el Mundo. La vida adulta en modo real. Y bueno, en la pregunta rápida, ¿a qué sabe un café cuando estás lejos de casa? Un café cuando estaba lejos de casa, creo que sí sabe mucho a familia, sabe mucho a la tierra, sabe mucho a todo eso que dejaste tú atrás cuando migraste. Un buen café colombiano sabe diferente a cualquier otro café en el mundo. Un café colombiano es un café balanceado y eso es difícil de replicar. Y viniendo de un contexto de tener familia cafetera, sabe mucho a eso que anhelas siempre cuando tu abuelita te hacía el cafecito, cuando tú a las 7 de la mañana, cuando tú te levantabas y tu abuelita decía, mijito, tómese un cafecito para que empiece bien el día. A eso sabe el café cuando uno está lejos de casa, a recordar todos esos momentos. Y hoy este episodio huele a café, a ese tinto que para nosotros nunca ha sido solo café. Es pausa, conversación, rutina, hogar. Y los que no son colombianos, ¿qué es un tinto? Es un café negro, sin leche y sin nada. Y desde ahí hoy arranca esta historia. Nos acompaña Juan, muchos lo conocen en redes como Barista by Accident. Y como nos decía, es un bogotano criado entre Bogotá y Armenia, así que podemos decir que nació prácticamente con un tinto debajo del brazo. Lleva 16 años viviendo en Australia y hace 6 años decidió convertir ese amor por el café en su propio emprendimiento. Y entre máquinas de espresso, carretera, camper van y miles de historias por contar, viene a hablarnos de lo que realmente implica construir algo propio lejos de casa. Juan, bienvenido a Reportereando por el Mundo. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Albina. Muchas gracias, Diana. Me encanta estar aquí con ustedes y todo su público. Bueno, y para empezar vamos a tocar un tema, y es que a veces uno, y ahorita hablábamos antes de comenzar, uno termina encontrando el camino en algo que jamás planeó. Entonces mi pregunta para ti es, ¿en qué momento el café dejó de ser simplemente trabajo y se convirtió en algo tuyo? Mira, mi entrada en el mundo del café siempre lo voy a decir. También por eso puse Barista by Accident en mi Instagram, porque todo esto ocurrió sin pensarlo que yo iba a decidir quedarme en este mundo, en esta industria. Yo vengo de una familia cafetera. El café siempre ha sido parte de mi vida, pero cuando yo estaba en Colombia yo nunca vi el mundo del café con la pasión que la veo hoy. Para mí el café, sí, en Colombia somos muy orgullosos de tener el café más rico del mundo, en saber que el café es una insignia nacional. Pero de cierta manera uno está un poco desarraigado de ese mundo. Por lo menos para mí, yo me veía fuera de este mundo completamente. Yo en Colombia estudié negocios internacionales y tenía una carrera diferente en mi cabeza. Yo estaba trabajando en una agencia de aduanas. Yo decía, no, yo quiero trabajar, tener una exportadora o algo así. Pero nada, la vida me llevó a Australia, y antes de irme mi primo sí me dijo, mi primo, que es una de las personas que más me ha incentivado con esto del café, mi primo Jorge Iván, saludos para él si escucha este podcast, cuando lo esté escuchando, perdón. Siempre me dijo, venga, yo le enseño a hacer café, el mundo del café. Y yo, sí, pero no, yo me voy a quedar en Australia por 6 meses, es irrelevante a lo que yo voy a hacer, no me interesa. El hecho es que migré a Australia y aquí el café se ve de una forma diferente. Aquí
aquí saben mucho de café. Las personas del común toman muy buen café en Australia y ellos están expuestos a diferentes granos en el mundo. Entonces, la cultura del café aquí está muy avanzada, no tanto en la plantación y en la recolección, sino ya en el trabajo ya más término final. Muchas veces ya tenía todo planeado para yo devolverme a Colombia a seguir trabajando en exportaciones. Pero cuando estuve aquí me di cuenta de el gran potencial que yo tenía al ser de Colombia, al saber de café. Y de a poquitos me empecé a entrar en ese mundo y me di cuenta que este mundo es súper, súper interesante y es vasto y abundante en conocimiento. Entonces, eso fue por el cual yo llegué acá así random, así como que me llegó por accidente, porque nunca pensé planearnos. Nada que tuviera que ver con ese café y llegó a mi vida porque decidí también hacer del café mi estilo de vida. Y claro que sí, y pues ahí nace lo que ahora es tu emprendimiento, que es Mulato Café. Cuéntanos un poquito cómo nace Mulato Café, porque también tengo entendido que esto se hizo también porque querías empezar a viajar por Australia en una camper van, conocer Australia de una manera diferente que aquí. Yo vivo en Nueva Zelanda y acá es muy común que la gente tenga su camper van y se vaya a viajar y a conocer los lugares increíbles, porque a veces siento que de esa manera es que uno llega a lugares recónditos. Entonces tú querías hacer eso y además en ese momento fue que emprendiste todo este tema de Mulato Café. Así que cuéntanos un poco más. Sí, mira, Mulato Café empezó más por la necesidad de encontrar una forma de sustentar mi viaje por Australia. Aquí en Australia también se usa mucho ir a viajar, camper van y recorrer un poco el país. Yo en ese momento llevaba 11 años aquí en Australia y llevaba 9 años trabajando con café serio ya, no 10 años, sí, 9 años más o menos. Y, y ya estaba aburrido, llegué a un punto, llegué como a la cúspide de la industria y no me gustó mucho lo que vi, cómo me sentí. Y yo dije, no, debe haber algo más, estaba perdiendo como la pasión por el café. Y ahí fue que decidí hacer el viaje por Australia. Inicialmente iban a ser 2 meses y después planeando, 2 meses pasaron a 6 y 6 a un año. Entonces yo decidí renunciar a mi trabajo y decidí, antes inclusive de empezar Mulato, decidí, no, bueno, ya me voy a durar un año viajando por Australia. Lo que no, lo que no puse en cuenta fue que vivir en Australia un año sin trabajo es extremadamente costoso. No, pero yo creo que en Eh, cualquier parte del mundo. entonces, No pero solo en Australia. más en Australia, Bueno, sí, no, acá donde también yo todo, la siento. No podemos comida, decir. la gasolina. Y dije, ¿qué manera puedo yo inventarme para darme un viaje, para sustentar mi viaje? Y ahí fue cuando, en ese entonces yo seguía a muchos personas que hacían viajes en campervans y había una pareja de canadienses que estaba vendiendo chai eh, alrededor de Canadá. Y yo dije, esta idea se podría hacer eh, muy viable en Australia. Y, y- Empecé a diseñar, a maquinar y me compré una camioneta y me compré un tráiler. Y desde ahí empecé a, a viajar por Australia con el café y, y ya una cosa dio la otra, me volví un poco más relevante en el mundo del café porque era uno Más de los pocos popular. primeros que estaba haciendo café en Australia, en una van. Y al final lo que era un proyecto de 6 meses para, mientras me voy a darle la vuelta a Australia,
se convirtió una vez más por accidente en la empresa que tengo ahorita. Y ahorita que nos reíamos y lo que decías es cierto, la gente dice, ay, yo sueño, qué inspirador, lo dejó todo por su sueño. Y uno va a las redes sociales y dice, wow, espectacular, tiene una vida perfecta. Pero entonces, ¿cierto? Cuando lo que tú dices, pero pues enfrentar y lograr un sueño tiene retos, ¿cierto? Y tiene un montón de cosas. ¿Cuál es el reto o la situación más difícil que puedes describir que te sucedió durante ese proceso de vivir tu sueño? A ver, el vivir el sueño es interesante. Tú dices que, no, vivir el sueño es no tener jefes, no tener nadie que te diga nada, pero yo pasé de trabajar de 9 a 5 por trabajar 24/7, 24 horas. ¿sabes? Sí, eso es verdad. Y mucha gente, no, yo sé que hay gente que habla y eso, hay mucha gente también que romantiza, pero sí es un fuerte trabajo, ¿sabes? Tú tienes que en verdad, en mi opinión, buscar lo que quieres. Buscar lo que quieres y hacer las cosas que te apasionan, porque si tú trabajarías como yo trabajo en este momento, en algo que no quieres, ya te hubieras deprimido mucho. Yo hace, no sé, yo hace 3 años no me tomo vacaciones, ¿sabes? Y la No, pero gente es hora. Exacto, y la gente, primero que todo me dice, ya es hora, y Ya es segundo hora. me dice, ¿por qué? Y yo, hay una maldición en hacer lo que a ti te gusta, que Ujú. Sí, es te verdad. consume y tú no te das cuenta, pero si estás dejando y poquito a poquito te vas dando cuenta de, uy, hace harto no me... Y tú no te das cuenta, pero si una vacación, un relax, un corte de vez en cuando es bueno, pero digamos cuando tú haces algo que te gusta y te apasiona, yo me podría quedar hablando de café para toda la vida. Horas. Claro. Y acá, en el mismo línea que Albina está hablando, me gustaría hacerte 2 preguntas. Y la primera es, ¿te acuerdas de ese primer café que hiciste cuando ya empezaste a recorrer Australia en tu camper van? ¿Cómo fue? ¿Qué sensación sentiste? Todo, esos primeros centavitos o esos primeros dólares que recibiste por ya estar haciendo café en tu camper van para ir a recorrer Australia. Esa es la primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿en algún momento durante ese año sentiste que no iba a funcionar eso? Que, ay, no, este café aquí en esta camper van y vender café, esto no va a funcionar, mejor yo me vuelvo otra vez a trabajar de 8 a 5 o el horario que sea y ya, un trabajo común y normal? Y nada, mira, la primera pregunta, sí recuerdo muy bien, de hecho, y tengo en mi memoria qué café fue, a quién se lo vendí y lo que sentí fue un café mocha, a un señor que se llama Kent, que fue, que de hecho fue un vecino aquí del lugar de Mulato en el que yo estoy. Y después de 6 años sigue siendo mi cliente, ¿sabes? Sigue siendo mi cliente después de 6 años y siempre se lo recuerdo. Yo le tengo de hecho guardados los primeros $5 que costó ese moca y aún lo ¿Tienes recuerdo. foto? ¿Tienes foto? No, ¿sabes? No tuve foto. Tengo foto con él pero no ese día, esa transacción, no la tengo, ¿sabes? ¿Y dónde fue? ¿En Eh, qué lugar de Australia fue ese primer café? Fue aquí en Sydney, Ah, porque, a ver, yo al principio yo estructuré todo el viaje para hacer eventos en lugares diferentes, ¿sabes? Y ya, digamos, ya me pagaban cierto tipo de eventos ya por estar ahí. El primer evento que fue a un evento de unos amigos un poco hippies que yo tenía en las Blue Mountains y de hecho esos cafés eran patrocinados por el evento como tal. Entonces no lo sentí tan, ¿sabes? Como que yo sentí fue que estaba haciendo como un trabajo. Pero durante ese evento pasó lo del COVID y cerraron todo, absolutamente todo. Entonces me devolví
a Sydney y me demoré más o menos 2 meses y volví a abrir Mulato, pero ya de una forma, ya me voy a quedar aquí hasta que esta cosa de la pandemia termine, que pensé que iban a ser 2 meses y ya, nunca supe cómo hacer, qué pasó en ese primer momento, pero ya cuando me instalé aquí en Sydney y abrí ese café aquí en una esquina, ese primer café sí fue el café que te conté ahorita. La segunda pregunta fue, nunca pensé que esto no serviría porque yo ya sé que mi camino es hacer café, venderlo, hablar, comercializar, pero yo ya decidí que esto es a lo que me quiero dedicar, ¿sabes? Y así no me dé plata, eso es lo que me hace feliz. Y lo mejor de eso es que me da plata. pero Y si pero es sí, verdad, es una pasión que aquí en Australia es muy bien remunerada, dedicada, porque tienes que dedicarle mucho y la hotelería es muy sacrificada, muchas horas y muchas cosas, pero bien. yo acá tengo no es una pregunta, sino es un comentario, a ver si esto sí es verdad. Yo también no soy barista, pero trabajo en una gasolinera y hago cafés. Y dicen que el barista obviamente es el que pues mejor hace la leche y el que pues todo esto, pero también es el que más habla y el más conversador, que eso es uno de los mejores skills del barista, ¿es verdad? Sí, mira, de hecho yo enseño, mira, una de las cosas que yo quise darle a la sociedad es, desde que yo abrí Mulato, yo doy clases de barismo gratis y llevo 6 años dando clases de barismo gratis ¿qué puedo decir? Tengo 200 videos de 200 diferentes personas haciendo cafés en Mulato y yo divido esto en el skill del barista en cinco diferentes herramientas, que es primero conocimiento de la leche, segundo conocimiento del café, tercero agilidad, cuarto es manejo de máquinas de diferentes cosas y el quinto que mucha gente lo menosprecia es el carisma, ¿sabes? Y se nos olvida que el hospitality o la hotelería principalmente es un acto de servicio y el acto de servicio es hacer sentir la otra persona especial. Y muchas veces eso es lo que tienen los suramericanos especialmente, que son muy charladores, muy conversadores y muchas veces el café no puede ser un 10, pero la forma en la que tú la haces sentir a la persona te sube los puntos que ese café como tal no te dio. Y dentro de esos cafés, ¿cierto? ¿Cuál es el que más te pide y qué pasos sigues para que pueda ser así ese café de éxito, el que siempre la gente te está pidiendo? Mira, gracioso que me preguntes esto porque de hecho hace 3 días estaba haciendo un balance general del negocio y el café que más se pide, por lo menos en Mulato, es el capuchino. Y el capuchino, entonces por cada 5 cafés, uno es capuchino. O por cada 5 bebidas, ni siquiera cafés. Por cada 5 bebidas, ya sean jugos y cualquier otro tipo de bebidas, uno es capuchino. Y hay una... Yo creo que aquí la gente les gusta mucho el chocolate un poquito espolvoreado en la capa cremosa que deja la hecha de la leche. Okay. Fue la palabra. Sí, la hecha de la leche. Sí, la calentada, la aireada de la leche. Les gusta la cremosidad que entrega el capuchino, pero aquí mucha gente le echa chocolate al capuchino. Creo que creo que en Nueva Zelanda se le echa es canela. No, pero también mucha gente gusta de chocolate, sí. Y ¿Sí? no sé, pero acá también en Nueva Zelanda aman el capuchino. Sí, entonces bueno, yo creo que esa es la más. Café, pero de todo tipo. Sí. Y bien grande. Sí. Sí, en Estados Unidos sí. O sea, en Estados Unidos no. Frío, hay una cierta caliente, rivalidad con Australia en sentido de esto. Sí. Emprender en Australia es difícil, fácil. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues no vamos a entrar en detalles de papeleo, sino pues, bueno, uno hoy toma la decisión y dice, ay, me voy a montar un negociecito de cafés. Eso es cómo es en la realidad, porque pues, uno puede pensar muchas cosas, pero en la realidad o cuando se van implementando todo esto, puede que sea mucho más complicado. Y a ver,
yo creo que emprender en cualquier lado es difícil, pero el grado de complejidad de Australia es que a Australia les gusta mucho tener reglas y regulaciones, ¿sabes? Por todo hay reglas y regulaciones, tienes mucho papeleo detrás. Pero nada, yo creo que una de las mejores formas en las que la gente que acaba de llegar puede lograr es empezando pequeño, ¿sabes? Muchas veces la complejidad radica en qué tan grande tú quieres empezar, ¿sabes? Yo hubiese podido empezar con un negocio ya súper organizado, armado, que me hubiese requerido 10 veces más papeleos, ¿sabes? Que uno a veces se siente abrumado por tanto tipo de papeleo aquí en Australia. Pero yo empecé con un carrito súper humilde, súper, ¿sabes? Como bajo perfil. Tuve que tener un poco de requisitos y requerimientos por parte de las alcaldías, pero nada, unos papeles como de sanidad, como de manipulación de alimentos y unos seguros. Y, como licencias también, ¿no? Sí, eso, unas licencias y yo arranqué haciendo esto porque mi plan era primero hacerlo mientras viajaba, entonces de cierta manera yo no podía, digamos, tener todas las licencias que ellos me pedían para ciertos puntos. Entonces de cierta manera yo estaba en un lugar gris porque yo solo iba por un día a alegrarle la vida a las personas que estuvieran alrededor. Y ese era mi plan. Cuando yo volví a Sydney después del COVID, me quedé en un solo lugar y durante el COVID hubo muchos tratos especiales porque ellos querían incentivar la economía. Entonces, por ese lado fue no tan difícil, fue un golpe de suerte. Pero yo creo que emprender en cualquier tipo de industrias es difícil en Australia, pero si tú empiezas pequeño es mucho menos exigente o menos estresante con todo ese tipo de papeleos. Y a medida que tú vas creciendo, puedes empezar a legalizarte, a formalizarte mucho más. Es un proceso. Bueno, me voy a devolver porque antes de comenzar con esta pregunta, estaba preguntando que tú decías que hay una rivalidad del café entre Australia y Estados Unidos. ¿Cuál es esa rivalidad? Yo quiero saberlo. A ver, la rivalidad entre Australia y Estados Unidos es que para nosotros los australianos, Estados Unidos no toma un buen café. Okay. O sea, para los australianos nadie en el mundo toma un buen café excepto Ay, sí, eso es verdad. Yo estuve en Australia hace poco y se creen que toman el mejor café del mundo. Tienen un poco de base. Mira, yo he viajado por el mundo buscando la industria del café que yo diga es tan fuerte. Lo que pasa es que aquí hay mucha competencia y aquí es como el tener un buen café es como el paso número 1, ¿sabes? Y aquí gente en todo lado les gusta porque aquí la industria es tan llamativa y eso, hay muchas personas haciendo muchas invenciones todo el tiempo y eso. Y en Estados Unidos toman mucho café filtrado, pero Estados Unidos... lo que pasa es que en Estados Unidos todas las industrias como tales se maximizan mucho y muy rápido, entonces siempre es la cantidad antes de la calidad. Entonces aquí no te van a servir 2 litros de leche con un shot de café y llamarlo café. Así le echan siropes, le echan polvos, le echan. Entonces, 6 sabores. Digamos, con decirte que aquí en Australia no hay muchos Starbucks y cada vez que de pronto Starbucks intenta abrirlos, hay manifestaciones, o sea, aquí y tú vas a ver los Starbucks, están solo llenos de turistas. No hay ni un australiano allá porque Australia saben que en Starbucks no se hace café. O sea, el café de Starbucks no es café para nosotros. Es un poquito de café con 10 litros de leche y siropes. Entonces es más como un postre. Y me encanta que con propiedad dices nosotros. Ah, sí, yo también iba a decir, el australiano. Austrocolombiano. Sí, él ya lo es. Sí, él ya lo es. Sí, señora. Yo ya estoy
arraigado en la cultura australiana. Australiano. Bueno, Pero yo tengo lo mejor de los dos lados, ¿sabes? Digamos, la producción de Colombia y la comercialización de Australia. pero es que al final esa es la idea y, Ay, y ahí sí. va mi otra pregunta de cuándo sentiste que ya eras parte, porque es un proceso, ¿no? Cuando uno migra a un país pero cuando Sí, dijiste yo ya soy parte. Y ahí yo también tengo otra pregunta que puedes contestar con esta que está haciendo Albina, y es, qué parte de tu vida o qué tuviste que soltar de Colombia para poder, pues, sentir que ya eras parte de Australia? O sea, sabes como... bandera que, atrás. no, sabes que hay una canción, creo que de Facundo Cabral, que dice, no soy de aquí, ni soy de allá. Sí. Y mira que yo nunca me he sentido, es difícil porque emigrar se trata de dejar todo a tu lado, todo, o sea, dejar tu familia, tus amigos, tu identidad, tu cultura, y tú llegas a otro lugar a llenarte de esta otra cultura y tú sigues absorbiendo este tipo de cultura, pero sabes que una de las cosas más difíciles de los migrantes es que tú nunca encajas, o sea, tú eres el que se fue para los que están allá y el que llegó para los que están acá. Tú nunca encajas completamente en ninguno de los dos lados. ¿Sabes? Si yo me vuelvo a Colombia, yo amo a Colombia con todo mi corazón, pero yo soy un poco más objetivo y menos romántico, como veo yo Colombia. Yo veo cosas que no funcionan en Colombia y yo digo, esto no funciona. Sí, no No, pero es funciona, que ¿no? es no, lo que sea No, es parte de sí. nosotros, la idiosincrasia, esto no funciona y esto es parte de todos nosotros. Y yo llego acá y yo intento traer, eso es lo bueno, yo intento traer lo que yo creo, porque eso es ya independiente de cada persona. Lo que yo creo que mi cultura hace mejor es crear comunidad. Yo vengo de una familia donde mi papá tiene restaurantes y todo eso, y mi papá crea comunidad muy rápido porque mi papá es una persona muy dicharachera, muy empática Confiable. y a mí se me facilita mucho hacer lo mismo. Y aquí en Australia, no, aquí en Australia son más fríos y todo. Por eso Mulato también ha crecido de la manera que ha crecido, es porque por la facilidad. Ese es el don que no sé, Colombia o mi familia o no sé qué, pero que yo tengo. Ay, a ti te gusta hoy, bueno, hace 3 días, a ti te gusta la arquería, a ti también. Entonces yo dejo ay, oye, ¿ustedes qué opinan acerca? ¿Es mejor un arco grande o una flecha larga? Y me voy y ahí se ponen a hablar y esos son tips que mi papá me enseñó Para desde crear que yo era niño. comunidad. Yo creo que eso es de Pero sí, sin latinos. necesidad de, mi hijito, aquí se hace comunidad acá, ¿no? Mi papá, usted lo que necesita, papá decía, usted lo que necesita es vender, ¿cierto? Y si se amañan, vendemos. Entonces mi papá me decía cualquier cosa y es algo que intrínsecamente lo tengo en mí, metido en lo más profundo de mi ser y me falta mucho. Pero si yo no me creo ni 100% colombiano ni 100% australiano. Yo soy un inmigrante en cualquiera de los dos lados. Sí, y eso es verdad. Yo también que llevo 7 años en estas tierras, yo siento que ni soy de aquí ni soy de allá. Amo los dos lugares porque los dos me han dado oportunidades inmensas. Y aquí te quiero hacer una pregunta porque me da un poquito de curiosidad.